Y si te dijera que lo que muchos celebran con fervor cada año, en realidad nació de raíces que no tienen nada que ver con Cristo. La Semana Santa, uno de los eventos más venerados por millones de creyentes, podría estar profundamente conectada a costumbres que Dios nunca mandó. En Marcos 7:7, Jesús declara: en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Esta advertencia resuena con fuerza cuando examinamos las verdaderas fuentes de algunas tradiciones religiosas. Hoy exploraremos cómo muchas de las prácticas asociadas a la Semana Santa tienen un trasfondo oscuro que muy pocos cristianos conocen. Te mostraremos cómo discernir entre lo que es de Dios y lo que ha sido introducido por el hombre bajo apariencias de piedad. Revelaremos el origen no revelado de ciertas costumbres y cómo afectan nuestra adoración verdadera. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? ¿Alguna vez te has detenido a pensar si todo lo que celebras en nombre de Dios realmente proviene de Él? Muchas veces, las costumbres más comunes son también las más engañosas. Lo que se ha hecho por generaciones, lo que parece espiritual, solemne y profundamente cristiano, puede estar disfrazando algo que en su raíz no honra a Dios, sino que lo desvirtúa. Jesús advirtió con claridad sobre este peligro cuando dijo: en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Marcos 7:7. No son palabras ligeras, son un llamado urgente a examinar lo que hacemos y por qué lo hacemos. Porque cuando nuestra fe se construye sobre tradiciones humanas, por más nobles que parezcan, terminamos alejándonos del corazón del Evangelio y acercándonos a una religiosidad vacía, sin poder y sin verdad. Desde pequeños nos enseñan que la Semana Santa es el tiempo más sagrado del calendario cristiano. Se nos dice que es la conmemoración de la pasión, muerte y resurrección de Jesús, y así la asumimos, sin cuestionar su estructura, sus fechas o sus prácticas. Pero la pregunta que debemos hacernos hoy es esta: ¿realmente esta celebración, tal como la conocemos, fue instituida por Jesús o por sus apóstoles? ¿O será que, con el paso del tiempo, se fueron añadiendo elementos ajenos al mensaje del Evangelio, hasta construir una tradición que, aunque bien intencionada, perdió su pureza espiritual? Este no es un cuestionamiento ligero, es una necesidad espiritual. Porque no podemos crecer en la verdad si no estamos dispuestos a confrontar el error, especialmente cuando ese error se presenta bajo una apariencia de piedad. Jesús fue firme cuando se enfrentó a los líderes religiosos de su tiempo, no porque fueran abiertamente impíos, sino porque reemplazaron los mandamientos de Dios con sus propias normas. En Mateo 15:3 les pregunta: ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por causa de su tradición? Aquellos hombres eran profundamente religiosos. Ayunaban, oraban, guardaban el sábado, conocían la ley. Pero todo eso se había vuelto un ritual sin vida, un conjunto de prácticas que ya no acercaban al pueblo a Dios, sino que lo mantenían atado a una forma vacía. Y lo más preocupante de todo es que no se daban cuenta. Estaban convencidos de que estaban agradando a Dios cuando en realidad lo estaban deshonrando con cada acto. Podría estar pasando algo similar hoy con celebraciones como la Semana Santa. Podríamos estar tan enfocados en seguir una tradición que sin saberlo estemos apartándonos de lo que Dios verdaderamente quiere. No se trata de juzgar con ligereza ni de rechazar todo lo que no entendemos. Se trata de volver a la palabra, porque solo la Escritura puede revelarnos si algo es de Dios o no lo es. Cuando Jesús fue tentado por Satanás en el desierto, no respondió con argumentos humanos, ni con emociones, ni con lo que era costumbre. Respondió con: escrito está, Mateo 4:4. Esa debe ser también nuestra defensa. Y si algo que practicamos no puede sostenerse bajo la luz de la palabra,
debemos tener la humildad de dejarlo. Así como lo hizo Josías, aquel joven rey que al leer el libro de la ley y darse cuenta de que el pueblo había estado practicando cosas que Dios nunca ordenó, rompió sus vestiduras, lloró y reformó toda la nación. No dudó, no esperó, no buscó justificarse, actuó con valentía y obediencia, y por eso Dios lo honró. A lo largo de los siglos, muchas prácticas se han infiltrado en la iglesia disfrazadas de devoción, y al no examinar sus orígenes ni sus fundamentos, terminamos heredándolas y transmitiéndolas como si fueran verdades eternas. Pero Dios no quiere una fe heredada, quiere una fe consciente, nacida de una relación verdadera con Él. Quiere que lo conozcamos, no solo que lo recordemos en una fecha determinada, porque Él no se agrada de ceremonias vacías, sino de corazones rendidos. En Isaías 29:13 el Señor dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Su adoración no es más que un mandato enseñado por hombres. Este versículo no fue escrito para paganos ni para ateos. Fue dirigido a su propio pueblo, a personas que creían estar haciendo lo correcto. Y si eso fue cierto en el pasado, puede ser cierto también ahora. Por eso es tan importante revisar lo que creemos y lo que celebramos, porque si no lo hacemos, podríamos estar enseñando a nuestros hijos un cristianismo mezclado, uno que honra a Dios en apariencia, pero lo niega en su esencia, uno que celebra la cruz, pero olvida el llamado al arrepentimiento, uno que habla de resurrección, pero sigue practicando ritos que Dios nunca instituyó. Y es precisamente aquí donde comienza a revelarse la gravedad del asunto. Porque si la Semana Santa que conocemos hoy está basada en tradiciones humanas y no en mandatos divinos, entonces su celebración no solo es inútil, sino también peligrosa, porque distrae, desvía y confunde, porque le da más valor a lo externo que a lo interno, al rito que a la relación, a la costumbre que al compromiso con Cristo. Cuando Jesús entró al templo y vio a los cambistas, no se contuvo, volcó las mesas, reprendió con autoridad y declaró: mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Mateo 21:13. Él no toleró la distorsión de lo sagrado. Y esa misma actitud debemos tener hoy cuando se trata de preservar la pureza de nuestra fe. No podemos permitir que el templo de nuestro corazón se llene de símbolos vacíos, de rituales aprendidos y de emociones superficiales. Dios quiere verdad en lo íntimo, como declara el Salmo 51:6. Y esa verdad solo puede florecer cuando estamos dispuestos a dejar de lado todo lo que no nace de su voluntad. En muchas ciudades del mundo la Semana Santa se ha convertido en un espectáculo. Procesiones, imágenes, representaciones teatrales, ceremonias que a veces parecen más un desfile cultural que un acto de fe. Y no se trata de criticar a quienes participan con sinceridad. Se trata de preguntarnos si todo eso realmente agrada a Dios. Porque hay una gran diferencia entre la sinceridad y la verdad. Puedes ser muy sincero en algo y estar sinceramente equivocado. Solo la verdad, revelada por la palabra, puede llevarnos a la libertad espiritual. Y esa verdad nos invita a cuestionar lo que hemos dado por hecho durante generaciones. El pueblo de Israel también cayó muchas veces en el error de seguir tradiciones ajenas. Cuando Moisés subió al monte y tardó en regresar, el pueblo no supo esperar. Entonces construyeron un becerro de oro y dijeron: este es tu Dios, Israel, que te sacó de Egipto. Éxodo 32:4. Lo hicieron con entusiasmo, hicieron fiesta, celebraron, pero Dios no lo aprobó, porque no se trataba de su intención, sino de su obediencia. Ese día murieron 3,000 personas y el juicio de Dios cayó sobre ellos, todo porque mezclaron su fe con costumbres del mundo. Hoy no hacemos becerros de oro, pero muchas veces participamos en tradiciones sin saber que tienen orígenes similares, imágenes, rituales, fechas impuestas, símbolos ajenos, todo disfrazado de devoción.
todo aparentemente santo, pero que en su raíz no honra al verdadero Dios. Cuando Jesús habló con la mujer samaritana, le dijo: ustedes adoran lo que no conocen. Juan 4:22. Esa frase es profunda, porque muchos adoran así, sin conocimiento, sin discernimiento, sin examinar. Por eso el Señor busca adoradores en espíritu y en verdad, no en emoción, no en tradición, no en apariencia, en verdad. Y la verdad requiere confrontación, requiere luz, porque solo cuando algo sale a la luz puede ser purificado. Y lo que hoy estamos trayendo a la luz no es para condenar, sino para liberar, para despertar corazones dormidos, para volver al principio, a lo que Jesús realmente enseñó. La verdadera fe no necesita adornos, no necesita temporadas, no depende de una semana al año para recordar el sacrificio de Cristo. Vive diariamente a la luz de esa cruz. Y por eso debemos tener cuidado cuando una celebración se convierte en el centro de nuestra espiritualidad, porque el peligro es sutil. Es fácil caer en la rutina, en la costumbre, en la emoción colectiva y perder el enfoque. Pero Jesús no murió para que tuviéramos una tradición anual, murió para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Y esa vida se manifiesta cuando vivimos cada día con la convicción de que hemos sido comprados a precio de sangre. Pablo escribió a los colosenses: que nadie los juzgue por comida o bebida, o respecto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo eso es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Colosenses 2:16-17. Estas palabras no solo nos liberan de obligaciones humanas, sino que nos llaman a poner el enfoque donde debe estar, en Cristo. No en la sombra, sino en la realidad. No en la forma, sino en la sustancia. No en la tradición, sino en la verdad. Y cuando entendemos eso, algo cambia en nuestro interior. Ya no sentimos la necesidad de aferrarnos a costumbres vacías. Ya no buscamos rituales para sentirnos más cerca de Dios, porque sabemos que Él ya está cerca, porque su Espíritu vive en nosotros y porque su palabra nos guía cada día. Ya no esperamos una semana al año para recordar la cruz, porque la cruz vive en nosotros cada vez que negamos nuestra carne y seguimos a Cristo. Ya no necesitamos que alguien represente a Jesús, porque sabemos que Él ya vive, resucitado y reinando. Y esa verdad lo cambia todo. Este es solo el comienzo de un llamado profundo a la reflexión. La Semana Santa, tal como la conocemos, necesita ser revisada a la luz de la Escritura, no para despreciar a quienes la celebran con sinceridad, sino para restaurar lo que el tiempo y la tradición han contaminado. Porque Dios no busca formas, busca fidelidad. No quiere una iglesia ocupada en ritos, sino un pueblo encendido por la verdad. Y si estamos dispuestos a escuchar su voz, Él nos revelará todo lo que necesitamos dejar atrás para volver al camino que lleva a la vida. Durante siglos, millones de personas en todo el mundo han celebrado con devoción los rituales, símbolos y fechas asociadas a la Semana Santa. Lo hacen convencidos de que cada uno de esos elementos honra a Cristo y creen estar participando en un acto sagrado. Pero ¿qué pasaría si descubrieran que muchas de esas prácticas tienen orígenes que no vienen de Dios, ni de la Biblia, ni de los apóstoles? ¿Qué pasaría si aquello que se ha transmitido como fe auténtica en realidad fuera una adaptación de costumbres antiguas paganas y completamente contrarias al corazón del Evangelio? Esta no es una acusación apresurada, es una verdad histórica y espiritual que ha permanecido oculta a la vista de muchos, porque fue vestida con un lenguaje religioso que la hace parecer piadosa. Dios, desde el principio, dejó claro que su pueblo debía mantenerse apartado de las prácticas de las naciones. En Deuteronomio 12:30-31, el Señor advierte: ten cuidado de no caer en la trampa de seguirlas después de que hayan sido destruidas ante ti. No preguntes acerca de sus dioses diciendo: ¿cómo servían estas naciones a sus dioses? También haré lo mismo. No debes adorar al Señor tu Dios de la manera que esas naciones lo hacen.
Esta instrucción no era una sugerencia, era una orden directa, porque Dios sabía que el corazón humano es propenso a mezclar, a imitar, a adaptar. Y cuando eso ocurre en el ámbito espiritual, el resultado es una fe contaminada, que ya no glorifica a Dios, sino que repite costumbres disfrazadas de santidad. Cuando analizamos los elementos que componen la Semana Santa tradicional, encontramos prácticas como las procesiones con imágenes, los actos de penitencia pública, la veneración del crucifijo, el llamado Santo Entierro y hasta el Domingo de Ramos con palmas agitadas en señal de bienvenida. Todas estas actividades han sido asumidas como expresión de fe, pero pocas personas se han detenido a investigar de dónde provienen realmente. No fueron instituidas por Jesús, ni forman parte de las enseñanzas del Nuevo Testamento. De hecho, muchas de estas costumbres fueron integradas por la Iglesia romana siglos después de la muerte de los apóstoles, cuando se produjo un sincretismo con festividades religiosas del mundo grecorromano. La adoración de imágenes procesadas por las calles no tiene sustento bíblico. Al contrario, en Éxodo 24:5, Dios da un mandato contundente: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Esta prohibición fue dada precisamente porque Dios conocía la tendencia de los pueblos antiguos a representar a sus dioses mediante figuras físicas a las que rendían culto mediante rituales públicos. Cuando observamos con detenimiento las actuales manifestaciones de Semana Santa, lo que vemos no dista mucho de aquellas prácticas antiguas que Dios detestaba. Rostros cubiertos, cirios encendidos, figuras cargadas en hombros, cánticos rituales y desfiles prolongados que, aunque afirman honrar a Cristo, reproducen esquemas tomados directamente del paganismo mediterráneo. Muchas de estas celebraciones fueron adaptadas de cultos dedicados a dioses que representaban ciclos de muerte y resurrección, como Osiris en Egipto, Tamuz en Babilonia o Adonis en Grecia. Estas deidades eran recordadas con rituales públicos que incluían luto simbólico, abstinencia, sacrificios simbólicos y posteriormente una celebración de resurrección o retorno a la vida. Con el paso de los siglos, a medida que el cristianismo se institucionalizó y se expandió por territorios donde estas religiones eran predominantes, los líderes religiosos optaron por convertir esas celebraciones en vez de eliminarlas. Así nació una mezcla peligrosa entre lo santo y lo profano, entre la verdad del Evangelio y las tradiciones de los hombres. Y esa mezcla permanece hasta hoy. En Ezequiel 8, el profeta es llevado por Dios en visión al templo y allí ve escenas abominables. En el versículo 14 observa a mujeres llorando por Tamuz a la entrada de la puerta norte. Este lamento ritual era parte de un culto pagano que simbolizaba la muerte del Dios y su regreso del inframundo. Dios muestra su indignación por estas prácticas que habían sido introducidas en su templo. Este relato no es solo histórico, es una advertencia para todo tiempo, porque cuando rituales tomados de otras culturas se infiltran en la adoración verdadera, lo que se genera es un engaño colectivo que lleva al pueblo a pensar que está adorando a Dios, cuando en realidad está repitiendo lo que Dios ha condenado. Otro ejemplo que suele repetirse sin cuestionamiento es la figura del Nazareno con túnica morada, rostro doliente y corona de espinas. Esta imagen ha sido asumida como representativa de Jesús durante la Semana Santa, pero su origen visual está vinculado a patrones iconográficos bizantinos y romanos que buscaban dar forma a lo divino según los modelos del arte clásico. Estas representaciones, aunque emocionalmente impactantes, no nacen del mandato de Dios, sino del deseo humano de visualizar lo invisible. Pero Jesús nunca pidió ser representado con una imagen, nunca pidió ser cargado en hombros.
Nunca indicó que su sufrimiento debía ser reproducido en dramatizaciones públicas. Lo que sí pidió fue obediencia, amor, fe viva y una vida transformada. Pablo, escribiendo a los Corintios, hizo una advertencia directa que cobra aún más sentido al examinar estos elementos. En 2 Corintios 6, 14, 16 pregunta: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Este pasaje no habla solo de ídolos físicos, sino también de toda forma de mezcla espiritual. No hay comunión entre la verdad y el error. No hay armonía entre lo santo y lo profano. Por eso es tan grave incorporar en nuestra adoración prácticas que fueron originadas para honrar a falsos dioses, incluso si hoy usamos el nombre de Jesús sobre ellas. La raíz sigue siendo impura, y un árbol no puede dar fruto santo si está enraizado en tierra corrupta. A esto se suman costumbres como la ceniza del miércoles previo a la Semana Santa o el ayuno ritual que se impone sin comprensión espiritual. Muchas de estas prácticas derivan de ritos de purificación que eran comunes entre los babilonios y los romanos. El acto de marcarse con ceniza era parte de cultos de luto en honor a dioses que morían simbólicamente. Aunque hoy se ha adoptado como señal de arrepentimiento, en su esencia original era parte de una espiritualidad que nada tenía que ver con el arrepentimiento bíblico. En Joel 2:13, Dios deja claro que no busca señales externas, sino un cambio genuino. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Convertíos al Señor vuestro Dios. Cuando estas prácticas se revisten de solemnidad y se presentan como herencia cristiana, el pueblo no las cuestiona, pero la palabra sigue siendo la medida. Jesús nunca mandó a conmemorar su pasión con escenificaciones, ni estableció una fecha fija para hacerlo. Lo que sí instituyó fue la cena del Señor, un acto íntimo, espiritual, sencillo y profundamente significativo. Un momento de comunión, no de espectáculo. Un recordatorio de su entrega, no una repetición emocional de su sufrimiento. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 11:26, dijo: porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. Ese era el memorial que Jesús dejó, no un desfile, no un ritual colectivo lleno de símbolos añadidos, sino un acto espiritual centrado en el sacrificio redentor. Es fundamental entender que la incorporación de elementos paganos en la celebración de la fe no es solo un problema histórico, es una violación directa al llamado de santidad que Dios hace a su pueblo. En 1 Pedro 1, 15, 16 se nos recuerda: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Esta santidad no es compatible con tradiciones que provienen de cultos idolátricos. No importa cuánto tiempo hayan sido practicadas, ni cuán solemnes parezcan. Si su origen no es Dios, su fruto tampoco puede serlo. La historia de Israel está llena de advertencias contra la asimilación de costumbres paganas. En Jueces 2, 11, 13 se relata cómo los israelitas abandonaron al Señor y sirvieron a los Baales y a Astarté. Lo hicieron porque esas prácticas eran comunes en las naciones vecinas, porque eran visuales, intensas, sensoriales. Pero Dios los entregó a sus enemigos por haber mezclado su fe con cultos ajenos. Esta historia se repite una y otra vez, porque el corazón humano busca formas visibles, tangibles, emotivas. Pero Dios sigue buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. La Semana Santa, tal como hoy es celebrada en muchas partes del mundo, se ha convertido en un sistema religioso complejo, lleno de elementos que no provienen de Cristo, sino de un sincretismo progresivo. Fue el resultado de siglos de fusión entre lo que la Iglesia quería enseñar y lo que las masas ya practicaban. En vez de confrontar el error,
se decidió bautizarlo, darle un nuevo nombre y mantenerlo. Así, lo que antes era una fiesta para Adonis o para Tamuz, pasó a ser una procesión del Cristo crucificado. Lo que antes era una celebración de fertilidad con ramos y flores, se transformó en el Domingo de Ramos. Pero el cambio fue solo superficial. La raíz quedó intacta. Dios no acepta sustituciones, no honra lo que Él no mandó, no bendice lo que no ha aprobado. La adoración verdadera no puede edificarse sobre fundamentos corrompidos. Por eso, cuando el pueblo de Dios fue restaurado después del exilio, lo primero que hicieron fue reconstruir el altar, no según la costumbre de las naciones, sino conforme a lo que estaba escrito en la ley de Moisés, Esdras 3:2. Esa restauración comenzó volviendo al diseño original. Lo mismo debe ocurrir hoy. La iglesia necesita volver a la pureza del Evangelio, dejando atrás todo lo que ha sido añadido sin el respaldo de la Escritura. El apóstol Pablo, celoso por la fidelidad doctrinal de los creyentes, expresó su preocupación en Gálatas 1:6-8 diciendo: me maravillo de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esta advertencia se aplica también cuando añadimos prácticas religiosas que cambian el enfoque de la obra de Cristo. Porque al sustituir la verdad con formas, rituales y tradiciones no establecidas por Dios, lo que hacemos es predicar un evangelio alterado. Todo lo que Dios demanda está claramente revelado en su palabra. No hay necesidad de buscarlo en la tradición, ni de conservar lo que fue creado por hombres. Cada paso fuera del diseño divino nos aleja de su presencia. Por eso, al mirar con honestidad los elementos que conforman la Semana Santa tradicional, debemos preguntarnos: ¿está esto en la Biblia? ¿Lo instituyó Cristo? ¿Lo enseñaron los apóstoles? Si la respuesta es no, entonces no tiene lugar en la vida de un creyente que desea caminar en obediencia. El llamado hoy es a separar lo santo de lo profano, a examinar todas las cosas y retener lo bueno, a rechazar lo que viene de los ídolos, aunque lleve nombre cristiano. Porque lo que está en juego no es una costumbre ni una celebración, es la pureza del Evangelio, es la fidelidad al Dios vivo y es el testimonio que damos ante el mundo. Un pueblo que se aparta de las mezclas no pierde identidad, la recupera. Un pueblo que deja atrás las tradiciones humanas no se queda vacío, se llena de verdad. Y un pueblo que escoge adorar a Dios conforme a su palabra, camina en la luz. Desde los primeros tiempos de la humanidad, el enemigo ha buscado disfrazar su obra con apariencia de piedad. No se presenta como una fuerza abiertamente destructiva, sino como una voz que imita la verdad, que sugiere caminos alternativos, que reviste la mentira con ropaje de luz. Esta es una de sus estrategias más antiguas y efectivas: introducir pequeñas desviaciones que con el tiempo se convierten en estructuras enteras de error, tan bien camufladas que el pueblo de Dios las repite sin saberlo. En 2 Corintios 11:14, el apóstol Pablo advierte con claridad: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Este versículo no habla de una amenaza lejana, sino de una realidad espiritual que opera silenciosamente en medio de las prácticas religiosas más aceptadas. Y entre ellas, la Semana Santa ha sido uno de los terrenos donde esa operación se ha desplegado con mayor sutileza. Cuando una celebración se llena de simbolismos visuales, sonidos rituales y emociones colectivas, fácilmente se convierte en un campo fértil para el engaño espiritual. El enemigo sabe que el corazón humano se conmueve con imágenes intensas, se siente atraído por lo ceremonial y responde con facilidad a lo sensorial. Por eso muchas de las expresiones de la Semana Santa están cargadas de elementos diseñados no para alimentar el espíritu, sino para generar impacto emocional.
marchas lentas al son de tambores fúnebres, imágenes dolorosas cubiertas de oro y flores, penitentes con vestimentas oscuras y rostros cubiertos, lamentos públicos y gestos dramáticos. Todo esto está diseñado para parecer profundo, pero no produce transformación espiritual. Es un velo, es una forma sin sustancia, es la representación perfecta de lo que Pablo llamó apariencia de piedad, pero negando la eficacia de ella, 2 Timoteo 3:5. El peligro más grande de estas prácticas no está en lo que muestran externamente, sino en lo que producen internamente.